Bueno, perdón. Como decía, durante mi exposición lo que voy a hacer pues, es mostrar un programa que hemos desarrollado en el Centro Regional de Estudios del Agua. En base a diferentes proyectos de investigación se sigue desarrollando y mejorando el programa, como veremos ahora, y también utilizando pues, mucha de la información que se generó durante la vigencia del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha con todos los seguimientos de cultivos y demás. Lo que hemos tratado pues, es de realizar un programa para realizar la programación de riegos, parcela, individual, y que no requiera de excesivos datos, pero sí que tenga cierta precisión. No sé por qué se ve esto. Vale, ahora. Vale, pues nada, el programa en base, como os digo, pues realiza una programación de riegos y es el que se ha utilizado pues, en las diferentes parcelas de seguimiento en el proyecto para, por un lado, realizar una programación de riegos y, por otro lado, hacer un seguimiento de la evolución del agua en el suelo con una programación que realiza pues, un usuario normal, que puede, bueno, pues fijarse en el programa, puede hacer una programación de riego en base a la experiencia y demás, e intentar comparar. Esos resultados se mostrarán en las siguientes presentaciones. Nuestro objetivo era desarrollar un programa, lo pone ahí, ofreciendo una información fiable y sobre todo que fuese fácil de utilizar y que estuviese adaptado a la parcela de los usuarios. ¿Qué necesitamos calcular? Por un lado, el consumo de agua de un cultivo y, por otro lado, conocer las características de la parcela y del sistema de riego para poder establecer una programación de riego. El consumo del cultivo, un repaso rápido, para conocerlo se necesita pues, conocer la variable climática. Eso lo hacemos a través de la red de estaciones del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío del Ministerio, con un parámetro que engloba toda esa característica climática, que llamamos evapotranspiración de referencia. Y, por otro lado, el cultivo. En un coeficiente que llamamos coeficiente de cultivo. Y este dependerá del tipo de cultivo y de la etapa de desarrollo vegetativo en la que se encuentre. Con esos dos parámetros podemos estimar en tiempo real, con datos reales, el consumo del cultivo o la demanda. Y por otra parte, pues teniendo datos del suelo y del sistema de riego, podemos establecer una programación de riego. Una programación de riego nos dirá cuándo y cuánto es real, cuánto y cuándo. Los datos que utiliza el programa, por hacer un repaso rápido, aunque ahora vamos a hacer un ejemplo, que creo que es donde mejor lo vamos a entender, son datos climáticos, automáticamente coge los de la estación más cercana, de la red SIAR, marco ahí los datos de lluvia, porque es un factor muy importante, y quizás ese sí que debería de introducirse con un dato propio de la parcela medido con un pluviómetro, porque ahí la variabilidad espacial es mucho mayor que en el resto de parámetros. Bueno, datos de suelo, datos muy sencillos, solo textura y profundidad. ¿Qué cultivo vamos a utilizar? Debe ser un cultivo de los que tenemos calibrados en Castilla-La Mancha. Ahora veremos cuáles de ellos tenemos. Indicando únicamente la fecha de inicio del ciclo. El programa, mediante una metodología denominada de grados, temperatura, bueno, por grados acumulados, predecirá cuándo se produce el cambio de etapa del cultivo. Luego eso se puede corregir, se puede adaptar. Y finalmente, los datos de riego, indicar el tipo de sistema si queremos y la pluviometría si queremos. Si indicamos esto, nos traducirá las necesidades de riego a horas de riego, que es mucho más cómodo, y si no, nos indicará la pluviometría o los milímetros que son necesarios dar en cada riego. En un esquema, lo que se realiza es un balance simplificado, lo que llamamos balance simplificado de agua en el suelo, donde tenemos un cultivo, hay una cantidad de agua en el suelo, que es la reserva, nuestro recipiente, el cultivo consume agua y la extrae del suelo, hasta un cierto nivel en el cual entraría en estrés. Nosotros vamos a intentar de no llegar a ese nivel. Y después, pues con todos estos parámetros, teniendo en cuenta la precipitación y el riego que aportamos, volvemos a llenar el suelo y así el cultivo siempre tiene el agua necesaria disponible para alcanzar lo que puede ser el techo productivo, por ejemplo, en herbáceos. Suele ser lo común. Después veremos que en leñosos la filosofía es distinta, que no se dispone del volumen, normalmente del volumen total de agua que es necesario para alcanzar el máximo rendimiento del leñoso, por cuestiones de calidad también. Bueno, pues aquí mi última diapositiva, donde tenemos una imagen del programa. Esta es actualmente, los usuarios que lo estáis utilizando, entráis mediante la plataforma que se creó, CreaGIS. Os puedo comunicar que a finales de este mes, principios del que viene, estará volcado completamente en la nueva página del SIAR, con lo cual se podrá entrar a partir pues, de la página del Servicio de Asesoramiento de Riegos. La imagen que voy a mostrar es un poco distinta de lo que actualmente tiene, pero os digo que todas las parcelas, todo se migrará, los usuarios prácticamente no se enterarán, solo que la vía de entrada ya va a ser a partir de la página web del SIAR. Yo voy a entrar directamente
Aquí, bueno, me aparece una IP porque todavía no está enlazado, ¿vale? Pero como comunico en breve, ya se entrará directamente desde la página web de SIA. Entrando directamente en una de las aplicaciones, pues es la de SIA, la de programación de riegos. Y directamente lo que es necesario, a mí no me lo pide porque ya estoy registrado, pedirá un email para registrarse. ¿Para qué? Pues para tener guardadas las parcelas propias de cada usuario y no tener que volver a introducir los datos cada vez que se entre en el programa. Esto es una experiencia piloto en los distintos países donde se está desarrollando el proyecto. Y como veis aquí, pues en la región de Castilla-La Mancha aparecen estas antenas que son las estaciones, la red de estaciones agroclimáticas. Vamos a hacer un ejemplo para Albacete, para que veáis lo sencillo que es. Por ejemplo, en Albacete, pues vemos aquí que hay distintas estaciones. Hay algunas estaciones que quizá pues, no se han actualizado. Bueno, estas 3 estaciones son propias del proyecto, por eso no están actualizadas, y cuando aparecen verdes, que se han actualizado hoy ya. Aquí tenemos la estación de Albacete, pues lo que tendríamos que hacer es, en principio, de seleccionar nuestra parcela, la ubicación, para tomar esas condiciones climáticas de las que hablábamos. Esta es la estación, está en el campo de ensayos en el que trabajamos nosotros. Por ejemplo, voy a marcar una parcela directamente aquí. Y en la parcela, pues la primera vez le daremos un nombre, podemos poner jornadas. Nos dice las estaciones más cercanas. Podemos seleccionar por defecto la más cercana, la de Albacete, aunque hay otras, a mayor distancia. Lo lógico es coger la más cercana. Y bueno, aquí hay una información que en principio es relevante para nosotros. Es la información del sitio. Una vez que ya tenemos la parcela, ya no hay que volver a introducirla. El siguiente paso es seguir el esquema en el programa, es indicar el tipo de suelo. Tiene unos valores por defecto, podemos seleccionar tipo de suelo, profundidad útil, para saber qué cantidad de agua es capaz de almacenar el suelo. A mayor profundidad, pues mayor cantidad de agua. Y si el porcentaje de pedregosidad es importante, pues también se puede incluir. Esto es simplemente para saber esa capacidad del recipiente, que es el suelo. En el siguiente paso es indicar el cultivo. La primera vez, o el primer año, o la campaña, hay que añadir el cultivo. Vamos a hacer un ejemplo en cultivos herbáceos. En el MAS se añadiría un cultivo, tenemos herbáceos, hortícolas y leñosos. Voy a elegir el ajo Spring, porque actualmente es que prácticamente es el único cultivo que está cultivado, ¿vale? Para ver la diferencia entre lo que son datos reales, que es de hoy hacia atrás, y lo que son datos previstos o medios, que es de hoy hacia adelante, porque el programa toma el ciclo completo del cultivo. Entonces seleccionaremos el ajo Spring, por ejemplo, y el año va a ser para esta campaña. Tenemos la campaña 2022 y lo que hacemos ya, pues en nuestros cultivos creados, añadiríamos en nuestra parcela el ajo Spring. Él nos indica, bueno, deberíamos de indicar la fecha de siembra, pues el 20 de septiembre, por ejemplo, de 2021, y generaríamos los estados fenológicos. Mediante la metodología, como os he dicho, de grados día acumulado, toma los datos de temperatura de la estación hasta el día de hoy. Como veis aquí, nos marca 18 de noviembre, es el día de hoy. El cultivo nos indica que nos encontramos en la etapa de crecimiento vegetativo, que comenzó hace 27 días. Y él prevé que faltan 147 días para que finalice. Estamos en esta etapa. Bueno, hay unas ayudas fotográficas para identificar la etapa. Y hasta hoy ha calculado con grados de la estación, temperaturas de la estación real, y de aquí para adelante utiliza 2 metodologías. La primera semana utiliza datos previstos meteorológicos para esa ubicación de la EMET, y de esa semana en adelante lo que tomamos son los datos de lo que llamamos un año típico. Para entender un poco mejor, es un año de condiciones medias. Y según esas condiciones, pues nos indica que el ciclo terminaría el 6 de junio del 2022. ¿Vale? Esto es solo una previsión, pues para entender lo que ocurre ahí o poder pues, prever. En cultivos leñosos es importante porque tenemos una previsión del consumo durante el año. Bueno, aquí hay otras pestañitas donde lo que podemos cambiar es este cambio de cada una de las etapas. Si por cualquier circunstancia tengo otra variedad o las condiciones climáticas no están bien adaptadas, yo podría modificar la fecha de cambio de etapa. Por nuestra experiencia en cultivos herbáceos, más de 5 o 6 días no se suele ir la fecha real con la que hace de previsión el programa, el cálculo futuro. Este cultivo ya está introducido, ya no tendríamos que volver a introducir nada. Y aquí en la parte de riego, no voy a parar para no perder mucho tiempo, pero bueno, simplemente el programa se adapta a nuestro manejo. Podemos decir un intervalo máximo y mínimo entre riegos. Por ejemplo, en una zona donde solo tienen agua cada 5 días, pues habrá que decir que el intervalo mínimo de riegos es de 5 días.
y dosis máxima y mínima cada vez que el programa me diga que tengo que dar un riego. Si solo puedo regar cada 5 días, la dosis máxima tendrá que ser mayor que si yo puedo regar cada 3 días. Yo puedo poner aquí una barbaridad, por ejemplo, 90 litros de riego en un día. Vale, el programa lo tendrá en cuenta. Pero cuando el programa detecte que se va a producir percolación y voy a perder agua, se va a quedar en ese nivel. Y a lo mejor nunca te da un riego mayor de 35, por ejemplo, independientemente de lo que yo haya puesto aquí. O sea, que se adapta a nuestro manejo, pero tiene en cuenta las restricciones para evitar percolaciones y maximizar el uso de agua. Bueno, hay un dato de eficiencia media, esto es para transformar entre necesidades netas y necesidades brutas. Y por otro lado, aquí él nos da las necesidades en milímetros, sabemos que esto corresponde con los cálculos del programa, o la salida puede ser en horas. Lo hemos marcado para tener que marcar nosotros ahí. Si marcamos ahí, nosotros tenemos que poner la pluviometría del sistema, por ejemplo, 6. Claro, el programa va a dividir 12 milímetros entre 6 milímetros por hora, 2 horas. Esas 2 horas son reales si la pluviometría del sistema es de 6 milímetros. Si yo estoy introduciendo una pluviometría errónea, que no es la real, las horas no van a estar bien, lo que va a estar bien son los milímetros. Entonces esto ya es responsabilidad del usuario que está manejando el propio programa. ¿Vale? Y es un dato importante, porque muchas veces no se conoce la pluviometría real de nuestro sistema. Y aquí hay una configuración avanzada que básicamente lo que me permitiría es agotar más o menos el agua en el suelo en cada riego. Y ahora en los resultados puedo matizar un poco qué significa esto. Guardaríamos los datos, como el sistema de riego es siempre el mismo, ya no tendría que volver a entrar aquí. Y en la pantalla de resultados nos va a aparecer un resultado gráfico. Un resultado gráfico donde se representa pues, todo esto que hemos introducido, ¿vale? Con datos de mi cultivo. Por un lado, lo explico ahora y así en los resultados que se presentarán gana tiempo José Antonio. Esta línea morada lo que te representa es, en el eje X tenemos los días, la evolución cronológica. Y en el eje Y, en esta parte, son porcentaje. Esta línea morada sería el porcentaje de humedad que hay en el suelo. ¿Qué ocurre? Cuando no riego, el agua en el suelo disminuye porque consume el cultivo y cuando aporto un riego o lluvia, el agua aumenta. Y esas son todas estas subidas y bajadas que aparecen aquí. El ajo nos dice que estamos en crecimiento vegetativo en esta etapa. Entonces, no ha llovido prácticamente nada en esta época, lo cual nos ha obligado a dar ciertos riegos. Si hubiese lluvia, pues lo normal es que estos riegos fuesen menores, tampoco ha sido en exceso. Nos encontramos en esta parte rosa que pone hoy, pues de aquí hacia atrás son datos reales, climáticos reales de la estación. Y de aquí para adelante, una previsión de una semana con la EMET y el resto del año y medio. Como os digo, en el gráfico tenemos la evolución de agua en el suelo, en azul la precipitación de la estación y en verde el programador de riegos que hace el programa, en base a las limitaciones que le hemos puesto. Estos datos pueden modificarse, ahora vemos cómo los modificamos. Y, pues, por ejemplo, nos dice que la previsión para la próxima semana es una previsión, porque claro, siempre los agricultores nos decían, vale, está muy bien que me digas lo que ha pasado, pero ¿qué tengo que hacer la semana que viene? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Pues en base a esa previsión de datos climáticos, él nos dice que habría que dar un riego de 6 milímetros. Es el riego mínimo que le hemos puesto. Este riego lo da cuando esta línea de agua en el suelo se acerca a esta otra línea roja que nos está indicando estrés. Si cruzamos esa línea se genera estrés y perdemos rendimiento. Entonces, esa configuración de cuánto agotar el agua en el suelo, lo que le estoy diciendo es cuánto quiero que se acerque la línea de agua en el suelo a la línea de estrés para dar un riego. Cuanto más nos acerquemos, podemos aprovechar más el agua de lluvia. Viene una lluvia grande, si el suelo no está lleno, pues la aprovecharía. Y la otra es cuánto quiero llenar el agua en cada riego. Si os dais cuenta, en los riegos no llena más de un porcentaje. ¿Para qué? Para que si luego viene una lluvia, como está prevista aquí, pues haya espacio, haya cantidad en el suelo, se pueda aprovechar esa lluvia. Si yo digo que cada riego quiero llenar el agua hasta arriba, pues si viene una lluvia posiblemente ya tenga agua y percolar. Entonces es un manejo un poco más avanzado, pero prácticamente veis que no tengo que tocar nada al programa, indicar el cultivo y la fecha de inicio de siembra y ya está. Y aquí pues tenemos por etapas pues el consumo previsto del cultivo y lo que se ha aplicado real. Tenemos un riego neto hasta el día de hoy con datos reales y de aquí para adelante en un año y medio de 4.000 metros cúbicos por hectárea, que trasladado a bruto son 4.800. De eso, pues bueno, la precipitación efectiva es de 166 milímetros, prácticamente de un año normal, y nos dice, pues eso, que la relación entre lo que necesita el cultivo y lo que hemos aplicado es de 1, con lo cual no vamos a tener estrés y obtendríamos el máximo rendimiento. Indicar que, claro,
por ejemplo, aquí el programa nos dice que tendríamos que haber dado un riego de 6 milímetros y por circunstancias yo digo que no he regado, pongo 0 porque no he podido regar. Pues no pasa nada, el programa recalcula. Recalcula, no tiene en cuenta ese riego que sí que me decía y ahora, pues bueno, me dice que en vez de dar un riego, no sé qué día era, de aquí a 3 días, de 6 milímetros, me dice que el día 20 que dé un riego de 6,3. Si la precipitación tengo un pluviómetro, pues yo el pluviómetro, si no es de 5,2 y resulta que fue de 7 milímetros, yo la introduzco, él lo transforma a neto y vuelvo a recalcular. Entonces estamos adaptando, como veis, de una forma muy sencilla, lo que pasa y manejo con los días que riego reales. Con todo lo que yo hago real, él me simula. Es algo importante para ver cómo estamos manejando. Pero por el otro lado, él calcula una programación y nos ofrece una herramienta pues, para la toma de decisiones o tener una orientación de qué puede estar pasando en el suelo. Y en las siguientes exposiciones pues, se mostrará cómo con sensores de humedad colocados en el suelo estamos intentando validar la herramienta para los cultivos más importantes en los que podemos hacer los seguimientos y comprobar que la herramienta funciona bien. Claro, sería necesario pues, bueno, tener más cultivos. Para ello pues, es necesaria esa investigación de poder calibrar ciertos cultivos, tener más valores y poder adaptarnos. Hay otras herramientas como directamente podemos añadir con un Excel, como veis ahí, exportar los riegos, ponerlos en un Excel e importarlos, los de toda la campaña. Se pueden eliminar riegos, añadir. Le podemos dar riego manual, en el cual se borraría, no haría programación de riegos y yo solo introduciría mis riegos reales. Como veis ahí, entra totalmente en estrés porque el programa no está calculando riegos. Solo los que yo le introduzca. Entonces, cualquier día, podría poner aquí, nosotros, el día 3 del 10, pues yo voy a aplicar 5 horas. Pues al ponerlo, él ya lo va teniendo en cuenta. ¿Vale? Porque muchas veces, sobre todo en riego localizado, hay que quitar y poner muchos riegos y a lo mejor no es más cómodo. Lo único, seguiremos la referencia de la línea para evitar que entre en estrés, si queremos ese máximo rendimiento. Bueno, de una forma muy rápida, es un poco lo que quería exponer, el funcionamiento de la herramienta y la versatilidad. Creo que tengo 5 minutos, ¿no? Sí, sí. Bueno, quería advertiros una cosa. Se admitirán preguntas, sobre todo en las mesas redondas, pero si nos sobra tiempo, como ahora mismo estamos pasando... Vale, si queréis, expongo pues, en... ¿podemos hacer alguna pregunta? Vamos a hacer 2 años de un cultivo para que veáis Vale. que se hace en 1 minuto y si queréis, como nos quedan 5 minutos, podemos hacer alguna pregunta. Mira, en la misma parcela que tenemos, yo me voy a ir a la parcela que acabamos de crear. Vamos a seleccionar, que es esta. Bueno, como veis, pues hay un visor GIS donde podemos elegir nuestra parcela. Yo la voy a seleccionar. Y ahora, como ya la tenemos seleccionada, lo que voy a hacer es añadir otro cultivo. La mitad de la parcela tengo otro cultivo. Bueno, voy a coger uno que conozcamos, que sea más común, por ejemplo la cebada, que estamos más familiarizados todos con ella. Lo único que si cojo, vamos a coger los datos de este año. Este año, cuando yo añada la cebada, me dice el 1 de enero del 2022, no ha llegado aún, él me va a generar con datos medios de lo que nosotros consideramos el año medio, va a hacer una previsión, nos dice, por ejemplo, que el ciclo termina el 15 de junio. ¿Vale? Son datos de previsión, no son datos reales. El dato de riego son los mismos porque es la misma parcela de antes, pues automáticamente él me hace una programación de riegos con datos que son de previsión, son de año y medio. Y, por ejemplo, bueno, nos está diciendo que estamos fuera del ciclo de cultivo, efectivamente, y nos habla de unas necesidades de riego neto de 3.150 metros cúbicos por hectárea y 3.840 metros cúbicos de riego bruto para un año y medio. ¿Y qué ha ocurrido con datos reales? Como veis, él evita la percolación. Os lo he dicho, pero aquí hay una columna donde nos indica percolación cero. Si yo doy un riego muy grande y percola, me lo va a simular, pero me va a decir que estás perdiendo agua. En este caso, como ha hecho en la simulación, pues ha evitado la percolación. ¿Y qué pasa si en vez de ser del año 2022, voy a poner aquí 2021? ¿Para qué? Para que me coja datos reales de este año. Le doy a generar los estados fenológicos en función de las condiciones reales de clima del año 2021. Él nos indica que ahora el cultivo termina el 12 de junio, antes creo que era el 6. Han cambiado algo las condiciones de temperatura. El riego no hay que modificar nada, pues ya lo hemos puesto antes. Y la programación de riego con los datos reales de este año, que el programa nos habría hecho,
nos indica 2.600 net, bastante menos que antes 3.100 creo, y 3.270 metros cúbicos de riego el año pasado. Menos que para las condiciones de un año y medio. Con lo cual el programa nos permite hacer una previsión de reserva, comparar unos años con otros, y esto lo puedo hacer pues, para cualquiera de los años en los que tenemos datos climáticos. Actualmente solo tenemos 3 años porque es lo que hemos desarrollado el programa, pero es muy fácil de implementar para que coja datos anteriores. Y en el 2020, lo único sí que hay que esperar sea que calcule, porque si pasamos de pantalla se podría bloquear. Por dejar el último, pues en el 2020, la fecha final, el 7 de junio, también ha cambiado un poco. Realmente las condiciones de temperatura y ETO no varían mucho. Lo que mayormente marca las necesidades de riego es la precipitación. Y en este caso, en el 2020, pues calcula las necesidades, mira, 2.580 metros cúbicos, frente a casi los 4.000 de un año y medio. Pues la precipitación durante el ciclo, 200 milímetros, me permitió ahorrar mucha agua. Entonces no son unas condiciones fijas, él se adapta a todas las condiciones reales. Y con esto, pues nada, agradeceros mucho la atención y si queda algún tiempo para alguna pregunta ahora y si no después. Si queréis por preguntas. También puede ser preguntas online. Sería Jesús Montero, si se puede. Pero bueno, por lo menos, no sé si tenéis alguna pregunta o seguimos y luego dejamos más tiempo para otros debates. ¿No hay preguntas?